A ver, ¿qué pasaría si os digo que la Biblia, sí, la Biblia, cita un libro que la mayoría de nosotros no tenemos en nuestra versión? Es una historia que ha tenido a teólogos y creyentes dándole vueltas a la cabeza durante siglos. Preparaos, porque vamos a meternos de lleno en uno de los grandes misterios de la literatura religiosa. Estas palabras, que tienen una fuerza tremenda, muy apocalíptica, están en el Nuevo Testamento, en la pequeña pero intensa epístola de Judas, a que suena como una profecía de las del Antiguo Testamento, de las de Isaías o Jeremías, ¿verdad? Pues no. Y aquí es donde empieza todo el enigma. Si el autor de la epístola la cita como si fuera una profecía auténtica, de las buenas, pero no sale de los libros canónicos que conocemos, entonces la pregunta es obvia. ¿De dónde sale esta cita? Pues bien, la respuesta nos lleva a un texto que tela, antiguo, fascinante y sobre todo muy polémico. La fuente es, ni más ni menos, que el libro de Enoc. Vale, ¿y qué es esto del libro de Enoc? Pues mirad, es una obra que se escribió entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Se le atribuye a Enoc que, para que nos situemos, era el bisabuelo de Noé, sí, el del arca. Lo más importante aquí es que la mayoría de las ramas del judaísmo y del cristianismo no lo consideran un libro sagrado oficial. O sea, no está en sus Biblias. Hay excepciones, como la Iglesia Ortodoxa Etíope, pero para casi todos los demás es un libro no canónico. Y claro, os estaréis preguntando por qué tanto revuelo con este libro. Pues bueno, agarraos porque lo que cuenta dentro es material de superproducción de Hollywood. Vamos a ver de qué va esto. La parte más famosa del libro nos presenta a unos seres celestiales, los vigilantes. Su trabajo era, en teoría, observar a la humanidad. Pero digamos que la curiosidad o algo más les pudo, y fueron mucho más allá de su misión. Lo que detalla el libro es una transgresión en toda regla. No solo bajaron a la tierra y se unieron a mujeres humanas, algo prohibidísimo, sino que de esa unión nacieron los Nefilim, unos gigantes que la liaron pardísima. Y por si fuera poco, le revelaron a los humanos secretos celestiales, como fabricar armas o usar cosméticos, corrompiendo a todo el mundo. El texto no se corta un pelo para describir el horror. Esta cita nos pinta un cuadro de violencia total, de canibalismo, vamos, un desastre absoluto. La creación de estos gigantes fue una catástrofe para el mundo. Y aquí viene una conexión clave. El libro de Enoc es como una especie de precuela del diluvio universal. Explica que la maldad que llevó a Dios a inundar la tierra no era solo humana, tenía un origen sobrenatural, provocado por la rebelión de estos ángeles y su descendencia. Ahora bien, sería un error pensar que el libro de Enoc es una única historia de principio a fin. En realidad es bastante más complejo que eso. De hecho, los expertos lo dividen en 5 partes, cada una con su propio estilo. Tenemos la historia de los vigilantes, las parábolas, con visiones mesiánicas muy importantes, el libro astronómico, que revela un conocimiento increíble del cosmos, las visiones de los sueños, que son profecías apocalípticas, y por último, la epístola de Enoc, que es una serie de advertencias morales. Vamos, una biblioteca entera. Y todo esto no se escribió en 2 días, claro. Las diferentes partes se fueron componiendo en distintos momentos, a lo largo de casi 200 años. Esto es súper importante, porque nos dice que no fue la obra de una sola persona, sino el producto de una tradición que fue evolucionando con el tiempo. Que este libro haya llegado hasta nosotros es, sinceramente, casi un milagro. Durante siglos, en Occidente se dio por perdido, sobrevivió íntegramente gracias a la Iglesia Ortodoxa Etíope, que lo conservó en su antigua lengua, el ge'ez, y luego el bombazo del siglo XX. Encontraron fragmentos en arameo entre los rollos del Mar Muerto. Eso confirmó su antigüedad y que se usaba en tiempos de Jesús. Y todo esto nos lleva, claro, a la pregunta del millón. Si los primeros cristianos lo conocían y hasta lo citaban, ¿por qué narices no está en nuestras Biblias? A ver, vamos a desglosar esto. Argumentos a favor de incluirlo, pues lo sabía. La cita en la epístola de Judas es la prueba más clara. Y muchos líderes cristianos de los primeros siglos, como Tertuliano y Orígenes, lo tenían en muy alta estima. ¿Argumentos en contra? Pues también, y de peso. El judaísmo rabínico no lo incluyó en su canon, y el Concilio de la Odisea en el siglo IV lo dejó fuera de forma oficial. Pero quizás el punto más conflictivo era teológico. Una de sus partes identifica al propio Enoc como el Hijo del Hombre, un título mesiánico, lo que suponía un problema para la idea de que Jesús era el único y exclusivo Hijo del Hombre. Pero que lo dejaran fuera del club oficial no significó que el libro desapareciera sin más. Para nada. Su influencia ha seguido ahí, y de formas bastante sorprendentes. Y esta fecha es clave.
En 1773, después de casi 1000 años perdido para el mundo occidental, el explorador escocés James Bruce redescubrió 3 manuscritos completos en Etiopía. Fue una auténtica revolución que reabrió por completo el debate y el estudio de este texto. Al final, la clave de todo esto es que, sea canónico o no, el libro de Enoc es un documento de un valor histórico incalculable. Es como una ventana al pasado que nos permite entender mucho mejor las ideas sobre ángeles, demonios, el Mesías y el fin del mundo que circulaban cuando nació el cristianismo. Es una pieza fundamental del puzzle. Así que, al terminar, el libro de Enoc nos deja con esa gran pregunta en el aire. ¿Es un eco de una revelación perdida? ¿Una obra de ficción teológica que, eso sí, influyó muchísimo a los autores bíblicos? ¿O algo a medio camino? La respuesta final, supongo, depende de la perspectiva de cada uno, pero su capacidad para inspirar y provocar sigue intacta después de más de 2000 años.